bueno, tengo como algunas preguntas preparadas, pero si queréis comentar algo sobre cómo has conocido a Wilson Enseña y cómo has formado parte de Abre Labios, de Muy bien. Pues mira, es una historia muy bonita, es una historia un poco como rusa, como de Tolstoy, porque es como Sí. muchos años, entonces es como un cuento de hace muchos años y te voy a contar. Bueno, yo soy de España, como tú sabes, de Sevilla, entonces allí conocí a Joaquín Doldán, que quizás tú le conozcas también. Él estuvo en Sevilla porque es de padres, sus padres o su abuelo, no sé exactamente, era gallego, entonces él pasó una Sí. temporada en España con su mujer y con su hijo. Y yo les conocí a Valeria y a Joaquín porque mi hijo se hizo amigo de su hijo. En ese momento, pues eran unos chavalillos de 3 años, ¿no? Y bueno, pues conectamos muy bien, tuvimos una amistad y bueno, pues la vida, pues yo me vine a Estados Unidos, él se volvió, un poco más tarde se volvió a Uruguay y seguimos en contacto. Entonces, pues él sabía que yo escribía, que ya había publicado varios libros y entonces un día me dijo, ¿quieres participar en Diálogos Comanches? Que es mi programa de radio. Y yo dije, pues claro, con muchísimo gusto. Total, que empecé a hablar, pues, de mi poesía, de los libros que había publicado, y me comentó: "¿Y tienes algo que quieras sacar?". Y dije: "Pues mira, sí, tengo un libro que está escrito, que se llama Minotauros, y, y tengo un editor pero no estoy muy contenta con, bueno, cómo se va desarrollando el diálogo, ¿no? Porque, bueno, en última instancia, em, tiene que ser una conexión muy íntima entre el escritor y el editor, porque Claro. que es como el que da a luz tu criatura, ¿no? Entonces, tienes que tener una relación muy muy personal. Entonces me dijo: "Mira, yo creo que es que debes de conocer a Wilson, porque es que es el mejor editor de Uruguay, hace millones de cosas, un tipo súper culto, súper sensible". Bueno, pues conectamos súper rápido con Zaina y con Wilson. Fue una historia, un flechazo con nuestro pequeño cupido Joaquín Doldán, que fue el que Sí, claro. exacto. Y entonces, pues claro, él me comentó, me dijo: "Mira, tenemos una editorial que se llama Abre Labios", y yo dije: "Va, pues qué cosa más interesante, porque es un libro de poesía erótica el que quiero publicar, pues qué conexión más bonita". Y me dijo: "Bueno, pues, podemos gestionar y a ver qué tal", y entonces, pues salió, pues, este libro. No, del sí, que no, lo leí, tengo ¡Ah! mi versión Perfecto. que presté de Wilson Enseña, o me prestaron. Y bueno, lo leí, me encantó y tengo algunas preguntas sobre Claro, Target. Pero primero quería empezar con tu trabajo como académica, entiendo que actualmente estudias como textos árabes de España, ¿sí? Eso. Y quería preguntar cómo influyen en la lengua y la cultura árabes en tu escritura creativa, ¿sí influye algo de eso tu es vida? una eso es una pregunta muy interesante. Además, curiosamente, nunca me preguntan por esa conexión, ¿no? Es como si fuera una cosa un poco vergonzosa. "¿Y es académica?". Uy, por Dios. Pero sí que es cierto. Bueno, primero, o sea, es una pregunta como muy compleja que te voy a responder por etapas. Primero, no sé si tú conoces España o has estado en el sur de España. Sí, bueno, fui el año pasado, hice el Camino de Santiago y después Oh, fui a Sevilla y fui a Córdoba. No pude ir perfecto. a Granada, pero conocí un poquito, solamente por una semana, pero quiero volver una vez, un día. Perfecto, pues si has estado, pues te habrás dado cuenta, porque es algo notorio, evidente, que no la influencia, sino el legado árabe en el sur de España es maravilloso. Entonces, y forma parte intrínsecamente de la identidad andaluza, ¿eh? Entonces, bueno, yo empecé estudiando filología árabe en la Universidad de Sevilla. Luego Aunque decidí cambiar a filología hispánica, pero esa fue como mi verdadera conexión con las humanidades. Siempre fue a partir del legado árabe, o del legado andalusí, de lo que era el mundo islámico en España, que podemos decir que es como un capítulo aparte de lo que es el mundo árabe en general.
A mí me parece absolutamente fascinante y es un debate político abierto todavía, es hasta qué punto la influencia árabe ha determinado la identidad española en el sur de España, precisamente, cuánto hay de forzamiento a integrar esos elementos árabes para que sean parte de la cultura española, para que florezca de otra manera. Y es un debate que a mí me parece interesantísimo. Además a partir de ahí, pues yo empecé a estudiar, podemos decir un poco caóticamente, es cierto, pero hice filología hispánica, luego acabé en Estados Unidos haciendo un doctorado realmente en eso, en cómo era el mundo árabe y el recuerdo, sobre todo del mundo árabe, va a influir en la literatura española un poco ya más actual, que obviamente el Imperio Islámico termina en España en 1492, curiosamente, el año que se descubrió América. Sí, sí, eso. Hablamos de eso. Es como en universidad, como mi pregrado estaba en literatura española, entonces hablamos de eso muchísimo, como la conquista de reconquista de Granada y después como los textos del Nuevo Mundo hablan de... Exacto. Exactamente. Así que luego hice un máster también, hice un máster en intercultural árabo-islámica y siempre yo me considero orientalista, en el sentido de que siempre estoy puente entre el arabismo y el hispanismo. Eso, claro, puede decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con lo que tú escribes? No tiene nada que ver. Pero sí que es verdad, y por eso tu pregunta es muy interesante, porque la idea o el concepto de frontera es el concepto en el que yo me muevo. Frontera cultural, frontera personal, y luego también mi vida a caballo entre dos países, ¿no? Entre Estados Unidos, que estoy aquí desde hace 15 años, ahora estoy en California, como sabes, primero estuve en Montana, y es verdad que ese sentido de la frontera como un espacio agencial, como un espacio que va a crear su propia narrativa, es un espacio de libertad, es un espacio con mucho riesgo. Ese espacio simbólico es el espacio también poético para mí. Entonces, para mí la poesía siempre es un más allá. Ese es el espíritu también que guía a Minotauros. Minotauros, ¿qué es un minotauro? Minotauro es una especie de monstruosidad híbrida entre un toro y un hombre, que puede funcionar como animal algunas veces, puede funcionar como persona otras veces. Es imprevisible, es peligroso, es fronterizo. Entonces, a raíz de tu pregunta, o sea, es la idea de sí que afecta muchísimo porque es lo que yo estudio todos los días, es sobre lo que yo publico, es ese espacio de frontera. Yo, de hecho, uso el término de frontera líquida. Por ejemplo, Al-Ándalus no termina en Al-Ándalus, ha ido como proyectándose a través de los siglos en España. De la misma manera que la frontera física andalusí en la península subía y bajaba, ¿no? Como tú dices, dependiendo de la conquista, reconquista, toma, retoma, todo esto. Entonces, claro, en ese sentido, pues es para mí, muchos académicos que escriben dicen, ay, no, es horrible, yo tengo que escribir algo porque es en contra de la aridez de la academia. Yo no, yo lo paso muy bien investigando. Y claro, y es verdad que yo creo que aporta una cosa a la otra. Bueno, es bueno oír eso, porque también quiero ser como académica en mi día y también escribo, quiero saber si hay, si hay manera de sobrevivir entre los dos mundos. Bueno, qué lindo. Pero ya estabas hablando de tu libro Minotauros y quería preguntar sobre esta frase, un libro erótico en boca masculina. Y dijiste en otra entrevista que elegiste este seudónimo B.G. Moreno para dar el libro la apariencia, digamos, de proceder de un autor sin género, como de género ambiguo. Y quería preguntar si puedes como contarme algo sobre lo que significa para ti escribir en boca masculina y cómo llegaste a ocupar este espacio. Sí, primero, como puedes ver, eso fue un intento que obviamente no tiene ningún sentido porque todo el mundo sabe que es Verónica, ¿no? Pero bueno, yo lo intenté. Pero es curioso porque, mira, este libro es una réplica
es una réplica a otro libro. Este Carne de Dios es un libro erótico, en boca femenina, podemos decir más tal, que ganó el premio Gesto en el 2005, me parece que fue, no te puedo decir. Y entonces, ¿qué ocurre? Todo el mundo piensa, bueno, literatura erótica, papá, papá, papá. Pero realmente para mí fue un ejercicio de sí, igual de exploración de la identidad, de la exploración de la feminidad. Y en ese sentido, o sea, yo sentía que tenía que hacer el otro lado también. Es como un lado u otro de la frontera. Más allá de las imágenes eróticas, todo se convierte en una herramienta de exploración del ser humano. Y en ese sentido yo pensaba, me rondaba el espectro, podemos decir, del otro lado de la frontera, que era el lado masculino. Y entonces decidí escribir sobre la masculinidad, posicionándome en la masculinidad. Es curioso porque el título Minotauros vino por una imagen. Claro, yo rondaba, además tú sabes que tú escribes, la poesía es la que te invade, es una forma de estar como poseído, ¿no? O sea, es una cosa que al menos pienso que me necesito un poco de agua bendita de vez en cuando para sacarme el libro. Tenés que escribir a veces. Exacto, es como tienes que hacerlo. Es curioso porque yo estaba en el LACMA, que es tú sabes, un museo muy, muy famoso aquí en Los Ángeles. Sí. Ahí va, y estaba yo, de hecho estaba con mi hijo, estábamos dando una vuelta y estábamos en una exposición y en una de las salas había una exposición solamente de dibujos de Picasso y de Diego Rivera sobre minotauros. Y fue tremendamente impactante para mí, tremendamente impactante. Y digo, esta es la imagen que yo quiero, sobre la que yo quiero basar el libro. Estas son dos fuerzas que se van oponiendo y que es como el opuesto a un centauro, ¿no? Un centauro es un animal y un hombre, pero que viven en armonía, ¿no? En la mitología clásica. Entonces tienes el caballo, que parece un animal noble, y el hombre, podemos decir, en la parte mental. El minotauro es todo lo contrario, es animal y hombre que se van oponiendo, se van negando, y que no tienen una salida, no hay una salida a esa disfunción, ¿no? Y a la vez hay una gran fuerza en esa mezcla antinatura de alguna manera, ¿no? Y claro, a mí eso me pareció muy impactante y yo dije, pues y claro, vamos a ver, tú dices minotauros en la literatura española y salen 800 referencias, y la primera de ellas, obviamente, para mí, que es la cita que abre el libro, es la de Miguel Hernández, de Como el toro estoy, que además son unos versos muy bonitos, les voy a decir, como el toro estoy marcado por un hierro infernal en el costado y por varón en la ingle como un fruto. Unos versos preciosos que creo que definen la habilidad que todavía no acaba de definirse de alguna forma, aunque sea contradictoria esta precisión. Entonces, a raíz de ahí, pues el libro de alguna forma ya fue solo. Y como decíamos antes, como respondiendo a tu pregunta de qué es lo que... Cuando tú, siempre cuando escribes poesía, realmente es la poesía la que se escribe a través de ti, ¿no? Con lo cual tú como que más o menos no tienes como que no eres responsable, podemos decir. Pero es que en este libro mi responsabilidad era cero. Entonces ese nivel de libertad, de voy a decir lo que me da la gana porque no soy yo, te creó una sensación o sea, yo creo que fue uno de los libros con los que mejor me lo he pasado. Porque era te aseguro, como si fuera una voz que me estuviera dictando los libros, los poemas, y de hecho una voz que a veces no me gustaba, quiero decir, no sé si estoy de acuerdo con esto que estoy escribiendo, ¿no? Era muy divertido. Y sí, y creo que de como tú preguntabas antes, de cómo afecta mi vida académica, de ese espacio fronterizo que creé, un espacio de completa libertad, donde el lenguaje podía llegar a donde quisiera, donde se podía expresar lo que se quisiera. Yo creo que se hizo un libro en ese sentido del que estoy muy orgullosa,
precisamente porque yo tuve muy poco que ver, porque yo realmente como que mi bagaje personal era como mínimo. Obviamente yo no soy un hombre ni vamos a ver qué puedo entender, ¿no? Pero esa exploración en el vacío, pues creo que dio lugar a unos poemas bastante potentes. Sí, claro. Interesantísimo cómo has llegado a este, como, no sé, este espacio como entre dos cosas, como ocupando este espacio. Y ya hemos comentado que hay como una pila, un montón de referentes en la literatura hispánica a minotauros, Sí, pero claro, se inspira de el mito griego, claro. sí, Y sí. quería preguntar, ¿por qué el mito griego? ¿Por qué es necesario el mito griego para este libro? Y cuál es tu relación a esta mitología? Sí, eso también es muy interesante, porque ¿a qué nos lleva? Para mí la mitología griega además es una cosa que yo descubrí muy pronto gracias a la biblioteca de mi madre, que tenía Ah, muchísimos libros sobre mitología griega. Y es curioso que antes de entender lo que es un arquetipo, antes de leer a Jung, antes de eso ya, yo leía esas maravillosas historias sobre mitos griegos como si fueran cuentos de hadas. mm, Y luego mucho más tarde entendí la fuerza simbólica de esos mitos. mm, Y es una cosa que yo agradezco mucho, porque cuando uno lee estas cosas de mayor es como que tu mente lo va analizando, ¿no? Es sí. como que vas analizando y esto, lo otro, esto significa esto. Pero para mí era entrar en un mundo de una narrativa maravillosa que yo no tenía por qué filtrar en el sentido Ah, intelectual. ¿M? mm, Entonces, ese mundo griego sobre todo me traía una cosa, me traía el Mediterráneo, me traía las culturas del Mediterráneo y las mm, culturas mediterráneas que también son es la cultura árabe. ¿M? ah, Entonces, de alguna manera todo eso empezó a conectarse de una forma natural. mm, No es que yo dijera, bueno, pues ahora voy a pensar en el mundo griego, que también podría haberlo hecho, ¿no? Porque tiene mucha relación con el mundo hispano, pero de alguna forma era todo esto que está vinculado al mundo mm, mediterráneo que es tan andaluz también, que es tan del sur de España, ¿no? Y entonces, y luego obviamente, pues eso, o sea, a partir de este pues como sablazo pictórico, que fue esa exposición a la que fui, luego pues aparecieron además muchísimas referencias, pues tenemos también a Borges, que estaba también, ah, que nos da el laberinto, a todos esos arquetipos junguianos relacionados con la masculinidad, relacionados con la pasión. Entonces, todo fue encajando de una forma natural. Ah, ah, claro, y exacto, y es porque además la mitología griega, por eso es tan potente, porque la mitología griega recoge todos esos eh, arquetipos esenciales, ¿no? No son solamente historias folclóricas. Y por eso me pareció que era que daba mucho juego en el sentido de esta es la imagen a la que tengo que volver siempre, porque yo cuando escribo un libro sí que es cierto, yo tengo 4 libros publicados y siempre que los escribo hay siempre una especie de hilo fino narrativo. No es que esté contando una historia, pero siempre no son, o sea, mis libros no son como, bueno, voy a reunir 20 poemas y los voy a poner juntos, ¿sabes? Sino realmente hay como un magma, hay como una especie de tema que subyace y que va uniendo todos los poemas. Y es verdad que había veces que cuando como que derrapaba y empezaba a pensar tal, la imagen del Minotauro siempre volvía y era la que me encauzaba de nuevo el libro. mm. Porque, vamos a ver, cuando escribes poesía erótica es muy fácil caer en el lirismo, ¿sabes? Sí, sí, Y esto no es lo que yo quería. Ujú. Sí, dime. porque, bueno, porque veo que hay mucha poesía erótica que funciona, digo, que tiene como una vida más allá de solamente lo erótico. Claro. Tiene esta relación a los mitos griegos. No sé por qué, pero, por ejemplo, no sé si lo conoces, pero es un poemario por Anne Carson, la poeta canadiense, que se llama Autobiography of Red, pero también tiene este vínculo al mito griego y no sé, pienso que hay algo así que ayuda a tener este, porque el mito griego es tan como,
no es universal, pero tiene algo potente, como has dicho, que nos ayuda a llegar a este nivel. Sí, sí, y yo creo que era porque, o sea, creo que los griegos llegaron, podemos decir, a ese subconsciente y de ahí sacaron sus mitos. No creo que sea al contrario, no creo que sea que nos forcemos a mirar el mundo griego y saquemos de ahí em, ideas, sino o sea, uno se pone a trabajar sobre la mitología griega y se da cuenta de que qué fuerza tienen las historias, ¿no? Y cómo resuenan sobre problemáticas personales o fases en la vida de la persona o incluso épicas identitarias de diversos países, ¿no? Entonces es cierto bueno, y luego pues el toro, luego además de eso, tú sabes que el toro está muy vinculado con la literatura hispana. Los romanos decían que la península ibérica era como la piel de un toro extendida, ¿sabes? Entonces, la idea, y luego la idea de Minos, o sea, como esta cultura súper desarrollada que fue anterior a los griegos, o sea, todo eso siempre en el Mediterráneo. Es la idea también del mar, la idea del continuo trasvase de ideas, la idea de... Y luego, claro, como te digo, luego te pasas ya si uno ya lee a Borges o te empiezas ya a crear unos vínculos de los que ya no puedes salir, porque las referencias culturales son tremendamente poderosas. Así que sí. Y creo que además, creo que es un buen símbolo para la masculinidad. O sea, aparte creo que... Sí, ¿y por qué? Porque es un buen símbolo. Sí, creo que, claro, claro, es muy divertido porque una vez hice una premiere de los poemas antes de conocer a Wilson en Murcia, Sí. en una asociación literaria donde ya había presentado Carne de Dios, que era el primer libro de poesía erótica. Entonces era muy divertido porque me preguntaron, ¿y cómo se llama este libro? El segundo. Y dije, Minotauros. Y el chico, el señor, el poeta que me estaba presentando, dice, vaya, qué bien, Carne de Dios para lo femenino y Minotauros para lo masculino. Oye, es mi libro, yo escribo lo que quiero, ¿no? Sí, Sara. No, pero es cierto que esa idea como de dos fuerzas, creo que estamos viviendo en un momento muy interesante para la masculinidad, en el sentido de que es un momento en que el hombre necesita formar una diferente narrativa sobre su propia masculinidad, ¿eh? Creo que además, yo no soy muy amiga de que el mundo entre en la poesía, ¿no? El mundo poético va por sí mismo, pero creo que es verdad que esta idea de que lo que era ser un hombre hace 30 años, hace 20 años, ha cambiado completamente en los últimos años. Es un momento maravilloso para el hombre, para volver a redefinirse, y también entiendo que es un momento de confusión para ellos, ¿no? O sea, creo que eso es en este momento a mí realmente no me gustaría ser hombre. Creo que están perdidos los pobres entre muchas diferentes narrativas. No, claro. Y creo que de esa tensión, va a nacer una maravillosa, una nueva zona masculina, que va a ser una zona de fuerza, una zona revolucionaria, una zona de profundos avances para la humanidad. Entonces, yo confío en esa tensión. Y para mí, por eso el Minotauro, que bueno, todos sabemos la historia, que era una aberración, que tenía que estar metida en un laberinto porque que habían tenido un acto sexual, una reina pues con un toro que realmente pues era Zeus, tararí, tarara, y nació esa cosa monstruosa. Es un mito que realmente da muchísimo juego y tiene muchísima fuerza. Y luego, relacionándolo con el mundo hispano, el toro es también un animal profundamente, sobre todo más que hispano, peninsular. Yo sé que no para todos los países hispanohablantes el toro, y de hecho el primer poema que si me permites lo leo, es básicamente la explicación del título, ¿no? de la idea del libro. A ver, se llama Minotauro y dice:
cual minotauro, que no es fiera ni hombre, sino criatura acuciante que no anhela, más que culminar su destino en la espada, pateo multiforme, arena y tiempo, en el laberinto de las horas, ajeno a la mujer, a ella debido. Entonces es básicamente, luego obviamente, pues aquí el último es parafrasear este último verso de ajeno a la mujer, a ella debido. Bueno, pues hay un verso que se va a repetir muchísimo en la literatura española, que es la voz a ti debida, que es un verso precioso en un poema de Garcilaso, que luego Salinas va a convertir en la voz a ti debida, que va a ser todo un libro de poemas. Y entonces, pues, hay como un parafraseo en este poema sobre que alude tanto a Garcilaso como a Salinas, ¿no? Que bueno, obviamente son grandísimos poetas, ¿no? Sí, gracias. No me fijé en esto antes, pero ahora veo que hay conexión. Está lindo. Gracias por leer eso. Fue un placer como leer como tú busca la cosa, el poema. Bueno, no tengo Zoom Pro, entonces tenemos solamente 7 minutos más. Y tengo otra pregunta que está como en otra región y no sé si tenemos tiempo para responderlo todo, pero es sobre la idea de vivir en los Estados Unidos y trabajar en inglés. Y dijiste que cuando por primera vez fuiste a los Estados Unidos no sabías manejar inglés. ¿Está correcto eso? ¿Que estabas aprendiendo en inglés en este momento? Oh, nada. Nada. Entonces, y también dijiste que escribiste mucho, pero en español, claro, durante este periodo. Y quería saber si esto cambió tu perspectiva poética en cuanto al idioma español, tanto como inglés. No sé si me explico, pero más o menos. No, es fantástica pregunta. Sí, por supuesto que sí. Y de hecho, bueno, escribí un libro sobre esa experiencia que se llama, es este material de acarreo. Este libro es solamente sobre mi vida en Estados Unidos y sobre ese choque enorme de estar perdida, porque claro, incluso hay poemas que dicen que no sé ni cómo ir a un supermercado. Espérate, creo que aquí hay uno. Ay, pues es que se nos va a acabar el tiempo. Pero bueno, si eso ya te lo mando, cualquier historia. Pero está todo lleno, o sea, es completamente narrativo, porque, por ejemplo, yo lo que descubrí en Estados Unidos es cuando llegué aquí, mi poesía cambió a prosa poética. La prosa tuvo muchísima más fuerza, porque yo necesitaba contar, porque era todo nuevo. Aunque no fuera nuevo, porque obviamente un país es como otro, pero esa necesidad de contar lo que estaba pasando necesitaba más prosa que poesía. Entonces, este libro, aunque es un libro de poesía, es para mí mucho más prosa poética que poesía en sí. Y sí, o sea, tuvo mucho que ver porque el español se convirtió entonces en mi lengua completamente íntima. Porque claro, el inglés lo usaba pues para las relaciones sociales, para el trabajo, pero entonces de momento es como que se purifica mi relación con el español y se convierte en algo completamente personal, como en un jardín privado, donde de nuevo o sea, tengo muchísima más libertad porque no estoy como coartada por lo que es la corrección social. Entonces, mi idioma es mi idioma con mis seres queridos o mi idioma poético. Y entonces, de alguna forma, purificó muchísimo más mi poesía. Lindo. Porque iba a preguntar, porque ahora estoy viviendo bueno, obvio estoy enseñando inglés, entonces tengo contacto con personas que hablan inglés, pero claro que no llegan a este nivel de nativo. Y tampoco llego al nivel de una hablante nativa en español. Pero estoy pensando en cómo... porque a mí ahora me siento que tengo más conciencia de mi inglés. Exacto. Puedo ver más conexiones entre inglés. Exacto. Y no sé si tuviste esta experiencia o... Sí. Y luego además es curioso porque te das cuenta de que aunque son lenguas completamente diferentes, pero
una lengua es un instrumento de comunicación humana. Entonces, es curioso como a partir de ahí, o sea, es como, de alguna forma era era un movimiento contradictorio. Por un lado, el español se volvía mi lengua privada y por otro lado, o sea, me daba cuenta cómo, o sea, lo que es la maravilla de la lengua, de cualquier lengua. Sí, ¿Sabes? Que nos permite abrir, o sea, que nos permite entrar directamente en el mundo de otra persona. Hay unos sonidos que en principio no tienen ningún sentido, ¿no? Entonces, sí, es muy interesante y para mí fue completamente revelador, claro. claro, la otra cosa que me pasa es que siento que soy más inteligente en inglés. A veces no puedo explicarme la cosa que estoy pensando. Y tengo que decir, si estamos hablando inglés, sería, like, no sé, sería genial, pero no puedo decirlo como de manera más suave, que quiero. Ah, De nuevo, muchísimas gracias por interesarte en mi trabajo, por interesarte en la poesía, de verdad. Sabes que es un honor, es un gusto. Y gracias a tu trabajo y gracias al trabajo de mucha gente, pues la poesía sale de ese, podemos decir, injustamente elitista, sí. ¿sabes? Marca que pone, porque no, estamos hablando de sentimientos, estamos hablando de personas, estamos hablando de conexión. Sí, la cosa que me di cuenta es que la mayoría de la poesía viene de editoriales como Abre Labios, que son pequeños, que son como Exacto. ganados por la gente que realmente eh, les gusta la poesía, quieren hacerlo, y eso no es como de la académica, digamos, de este por, que tenemos de la universidad. Más o menos, pues, la poesía viene de abajo. Sí, Exacto, que es donde tiene que venir, además. claro, claro. Así que Bueno, nada, bueno, pues dale muchos besos a todos, disfruta de Librera, ¿sabes? Y ya, y estamos en contacto. sí, estamos en contacto. Chao, Gracias, preciosa, vale, adiós. besos. El punto vía cerrada. La raya dice no hay paz.